Llego ahora a un punto muy importante de mi discurso, a lo que llamaré el plan regulador de la economía italiana en la próxima época fascista. Este plan está dominado por una premisa, la fatalidad de que la nación sea llamada al trance de la guerra. ¿Cuándo? ¿Cómo? Nadie puede decirlo, pero la rueda del destino corre veloz. Si no fuese así, ¿cómo se explicaría la política de colosales armamentos inaugurada por todas las naciones? Esta dramática posibilidad debe guiar todos nuestros actos. En el actual periodo histórico, el hecho de la guerra es, junto con la doctrina del fascismo, un elemento determinante de la posición del Estado frente a la economía nacional. Como ya dije en Milán en octubre de 1934, el régimen fascista no piensa en estatificar o, peor, en burocratizar toda la economía de la nación. Le basta con atenderla y disciplinarla a través de las corporaciones, cuya actividad, que he seguido atentamente, ha sido de gran rendimiento y ofrece condiciones para ulteriores y metódicos avances. Las corporaciones son órganos del Estado, pero no órganos simplemente burocráticos del Estado. La economía corporativa es multiforme y armónica. El fascismo no ha pensado nunca en reducirla toda a un máximo común denominador estatal, esto es, en transformar en monopolio del Estado toda la economía nacional. Las corporaciones no la acaparan, sino que la disciplinan, y el Estado no la asume, sino en el sector que interesa su defensa, o sea la existencia y seguridad de la patria. El plan de la nueva economía italiana, 23 de marzo de 1936. La autarquía no disminuye en absoluto, como así se ha demostrado, el volumen de los cambios internacionales. Ninguna monopolización de la economía por parte del Estado, por tanto, ninguna funcionalización de la misma por parte del Estado. El Estado interviene, por medio de la Carta del Trabajo, allá donde debe prevalecer el interés público o donde es deficiente la iniciativa privada, la cual tiene límites que solamente pueden ser superados por la fuerza política y económica del Estado. El Estado fascista no quiere absorber todas las innumerables, varias, mudables y complejas manifestaciones de la vida económica de un pueblo, porque no quiere hacerse elefantíaco y paralítico como ocurre en el bolchevismo. Renunciar a los planes autárquicos es para nosotros imposible. En un mundo como el actual, armado hasta los dientes, deponer el arma de la autarquía significaría, en caso de guerra, quedar a merced de quienes poseen cuanto se precisa para hacer la guerra sin límites de tiempo o de consumo. La autarquía es, por tanto, una garantía de la paz que con firmeza deseamos, es un impedimento a eventuales propósitos agresivos por parte de los países más ricos. Quien ha corrido el riesgo de ser estrangulado por las cuerdas de la guerra económica, sabe qué pensar y cómo actuar. Ninguna vacilación es admisible en esta materia, se trata de asegurar la vida, el porvenir y la potencia de este gran pueblo que es el pueblo italiano. A la tercera Asamblea de las Corporaciones, 15 de mayo de 1937. Sin la independencia económica, la autonomía política misma de la nación queda comprometida, y un pueblo de alta capacidad militar puede ser doblegado por el bloqueo económico. Nosotros hemos sentido el peligro en toda su inmediata proximidad cuando 52 estados congregados en Ginebra votaron las criminales sanciones económicas contra Italia, sanciones que fueron rigurosamente aplicadas, aunque sin éxito, antes bien, dieron ocasión a la Italia fascista de mostrar al mundo cuál fuese su tempel. Viaje a Alemania, 27 de septiembre de 1937. Toda la nación debe forjarse una mentalidad autárquica, o sea, debe predisponerse a renunciar a aquellos consumos que no son indispensables y que pueden ser sustituidos con productos nuestros, en beneficio de nuestra balanza comercial. Plan para la autarquía económica, 11 de octubre de 1937. En la Italia fascista el capital está a las órdenes del Estado, hay que emigrar hacia los países beatificados por los inmortales principios liberales, para constatar un fenómeno netamente opuesto, el Estado pronto a las órdenes del capital. A los 100.000 jerarcas, 28 de octubre de 1937. Los precios demasiado bajos arruinan la producción, los precios demasiado altos contraen el consumo y repercuten también, por tanto, en la producción. La política del fascismo tiende a realizar el equilibrio entre estos dos elementos que se influyen recíprocamente. Asterisco. A los agricultores y a los eclesiásticos ganadores del octavo Congreso del Trigo, 9 de enero de 1938. Están en un error aquellos que creen que la lucha por la autarquía, que continuaremos con extremo vigor, ha de disminuir el tráfico, podrá variar su calidad, pero, en conjunto, no altera su volumen. Igualmente falso es pensar que el régimen quiera sacrificar las pequeñas y medias actividades industriales y comerciales.
La verdad es exactamente lo contrario. Discurso de Génova, 14 de mayo de 1938. Notas al capítulo 2. 1. Véase también, la doctrina del fascismo. Una concepción tal de la vida lleva también al fascismo a negar resueltamente la doctrina que constituye la base del socialismo llamado científico, o marxismo, la doctrina del materialismo histórico según el cual, la historia de la civilización humana se explicaría tan solo por la lucha de intereses entre los diversos grupos sociales, y por el cambio de medios e instrumentos de trabajo. Que las vicisitudes de la economía, descubrimiento de materias primas, nuevos métodos de trabajo, invenciones científicas, tengan su importancia, nadie lo niega, pero que ellas basten a explicar la historia humana excluyendo los demás factores, es absurdo. 2. El Duce trazó una clara historia del capitalismo en su discurso del 14 de noviembre para el Estado corporativo. Quiero señalaros a grandes rasgos la historia del capitalismo en el siglo pasado, que podría definirse como el siglo del capitalismo. Pero ante todo, ¿qué es el capitalismo? No hay que confundir el capitalismo y la burguesía. La burguesía es otra cosa. La burguesía es como un modo de ser que puede ser grande o pequeño, heroico o filisteo. El capitalismo, en cambio, es un modo específico de producción, un modo de producción industrial. En su ápice, el capitalismo es un modo de producción de la masa para un consumo de la masa, financiado en masa por la emisión del capital anónimo nacional e internacional. El capitalismo es, pues, industrial y no ha tenido en el campo agrícola manifestaciones de gran alcance. Yo distinguiría tres periodos en la historia del capitalismo: el dinámico, el estático y el de decadencia. El periodo dinámico alcanza de 1830 a 1870. Coincide con la introducción del telar mecánico y con el descubrimiento de la locomotora. Surge la fábrica. La fábrica es la manifestación típica del capitalismo industrial, es la época de los grandes márgenes y, por tanto, de la ley del libre cambio y la lucha sin límites de todos contra todos. Hay heridos y muertos que luego la Cruz Roja recogerá. También en este periodo hay crisis, pero son crisis cíclicas, breves y nunca universales. El capitalismo tiene aún tanta vitalidad y tanta salud que las puede superar brillantemente. Es la época en que Luis Felipe grita, enriqueceos. Se forman las grandes urbes. Berlín, que tenía 100.000 habitantes al principio del siglo, alcanza el millón. París, con 560.000 habitantes en la época de la Revolución Francesa, se acerca también a la misma cifra. Semejante o aún mayor, es el crecimiento de Londres y de las ciudades de ultramar. La selección en este primer periodo de la vida del capitalismo es verdaderamente operante. Surgen también guerras, pero no pueden compararse a la guerra mundial que nosotros hemos vivido. Son guerras breves. La italiana de 1848 a 1849 dura 4 meses el primer año, 4 días el segundo, la de 1859, dura pocas semanas. Otro tanto ocurre con la de 1866. Tampoco son más largas las guerras prusianas. La de 1864 contra los ducados de Dinamarca dura pocos días, la de 1866 contra Austria, que es consecuencia de la primera, dura también pocos días y se concluye en Sadoma. Incluso la de 1870, que conoce la trágica jornada de Sedán, no pasa de 2 estaciones. Me atrevo a decir que en cierto sentido, estas guerras excitan la economía de las naciones, hasta tal punto es esto exacto, que apenas 8 años después de Sedán, en 1878, Francia estalla en pie de nuevo y puede organizar la Exposición Universal, acontecimiento que hace reflexionar a Bismarck. Lo que sucede en América no lo llamaremos heroico. Esta es una palabra que debemos reservar para los acontecimientos exclusivamente militares, pero no puede negarse que la conquista del Far West es dura y fascinante y ha tenido sus riesgos y sus muertos, como una gran conquista. Este periodo dinámico del capitalismo debiera estar comprendido entre la aparición de la máquina de vapor y el tajo del Istmo de Suez. Son 40 años. Durante estos 40 años el Estado observa, está ausente y los teóricos del liberalismo dicen, vos, Estado, tenéis un solo deber, hacer que vuestra existencia no sea ni siquiera advertida en los sectores de la economía. Cuanto menos os ocupáis de los problemas de orden económico, mejor gobernarás. La economía, por tanto, en todas sus manifestaciones, está solamente limitada por el Código Penal y por el Código de Comercio. Pero después de 1870 cambia este periodo. Ya no existe la lucha por la vida, el libre cambio, la selección del más fuerte.
Se advierten los primeros síntomas de cansancio y de desviación del mundo del capitalismo. Se inicia la era de los cartels, de los sindicatos, de los consorcios, de los trusts. No voy a perder el tiempo en distinguir estos 4 términos, cuyas diferencias son muy leves. Ocurre como con el impuesto y la tasa. Los economistas no han definido todavía estos 2 términos. Pero el contribuyente que va a la ventanilla encuentra que es inútil discutir, porque sea tasa o impuesto debe pagar. No es verdad, como ha dicho un economista liberal, que los trusts, los cartels y sindicatos sean el resultado de la guerra. No, porque el primer cartel asterisco carbonífero de Alemania, creado, en Dortmund, es de 1879. En 1905, 10 años antes de que estallase la Gran Guerra, Alemania contaba con 62 cartels metalúrgicos. Había un cartel de la potasa en 1904, un cartel del azúcar en 1903, 10 cartels de la industria de vidrios. Total, en aquella época de 500 a 700 cartels asterisco se dividían en Alemania el gobierno de la industria y del comercio. En Francia, en 1917, se constituyó la Oficina Industrial de Longwy, que se ocupaba de metalurgia. En 1888 se constituye el cartel del petróleo. En 1891 todas las compañías de seguros se habían coaligado. El cartel del hierro en Austria es de 1873. Al lado de los cartels asterisco nacionales se desarrollan los internacionales. El sindicato de las fábricas de vidrios y espejos, que agrupa a franceses, ingleses, austríacos e italianos, es de 1909. Los fabricantes de rodajes ferroviarios se habían agrupado internacionalmente en 1904. El sindicato de Zinc nace en 1899. Os ahorro una lectura aburrida de todos los sindicatos químicos, textiles, navieros, y otros muchos que se han formado en este periodo histórico. El cartel del nitrato entre ingleses y chilenos es de 1901. Aquí tengo toda la lista de los trusts nacionales e internacionales, cuya lectura os ahorro. Se puede decir que no hay sector de la vida económica de los países de Europa y de América donde no se hayan agrupado estas fuerzas que caracterizan el capitalismo. Pero ¿cuál es la consecuencia? El fin del libre cambio. Habiéndose reducido el margen de ganancia, la empresa capitalista encuentra que mejor que luchar es ponerse de acuerdo, unirse, fundirse, para dividirse los mercados y repartirse los beneficios. La misma ley de la oferta y la demanda deja de ser un dogma, porque a través de los cartels y de los trusts se puede influir sobre la demanda y sobre la oferta. Finalmente, esta economía capitalista coaligada se dirige al Estado. ¿Qué le pide? La protección aduanera. El liberalismo, que no es sino un aspecto más vasto de la doctrina librecambista, el liberalismo recibe un golpe mortal. De hecho, la nación que primero ha elevado barreras casi insuperables, fue Norteamérica. Hoy la misma Inglaterra, de unos años acá, ha renegado de todo lo que parecía tradicional en su vida política, económica y moral, entregándose a un proteccionismo cada vez más fuerte. Viene la guerra. Tras la guerra y como consecuencia de ella, las empresas capitalistas se inflan. La magnitud de la empresa pasa del millón a los 1000 millones. Las llamadas construcciones verticales, vistas de lejos, tienen un aspecto monstruoso y babélico. Las mismas dimensiones de la empresa superan la posibilidad del hombre. Antes era el espíritu dominando la materia, ahora es la materia la que doblega y subyuga al espíritu. Lo que era fisiología se convierte en patología, todo se hace anormal. Dos personajes, porque todos los acontecimientos humanos alzan en el horizonte hombres representativos. Dos personajes pueden tomarse como símbolos de esta situación: Kreuger, el negociante sueco de cerillas, e Insel, el negociante americano. Con esta sinceridad brutal que es uno de nuestros hábitos fascistas añadiré que también en Italia ha habido algunas manifestaciones del mismo género, pero en general no han llegado a tanto. En esta fase el supercapitalismo se inspira y se justifica con una utopía, la del consumo ilimitado. El ideal de supercapitalista sería la nivelación del género humano desde la cuna al féretro. El supercapitalismo querría que todos los hombres naciesen con el mismo tamaño físico, para hacer un solo tipo de cuna, igual para todos. Querría que los niños deseasen los mismos juguetes, que los hombres fuesen vestidos con el mismo uniforme, que leyesen el mismo libro, que tuviesen todos el mismo gusto en el cinematógrafo, por último, que todos deseasen una misma clase de automóvil. Esto no por capricho, sino por algo que está en la lógica de las cosas, porque solo de este modo el supercapitalismo puede hacer sus planes.
¿Cuándo cesa la empresa capitalista de ser un hecho económico? Cuando sus propias dimensiones la convierten en un hecho social. Ese momento preciso llega cuando la empresa capitalista se encuentra en un trance difícil. Entonces se echa en brazos del Estado. Así nace la intervención del Estado, que cada vez es más necesaria. Aquellos mismos que antes ignoraban el Estado, ya lo buscan afanosamente. Estamos en este punto, si en cualquier nación de Europa el Estado se durmiese, aunque solo fuera 24 horas, acontecería un desastre. Ahora ya no hay campo económico donde el Estado no tenga que intervenir. Si quisiéramos ceder, por pura hipótesis, a este capitalismo de última hora, llegaríamos de plano al capitalismo del Estado, que no es sino el socialismo del Estado al revés. Llegaríamos de un modo o de otro a burocratizar la economía nacional. Esta es la crisis del sistema capitalista tomada en su sentido universal. También en otro discurso, el Estado corporativo se ocupó del capitalismo el Duce. Dijo así: es preciso situar también en la historia el fenómeno que se llama capitalismo, esa forma determinante de la economía que se llama la economía capitalista. La economía capitalista es un hecho del siglo pasado y del actual. La antigüedad no la ha conocido. El libro de Salvioli agota definitivamente la materia. Ni siquiera en la Edad Media hubo capitalismo. Era siempre una fase, más o menos vasta, de la artesanía. Quien dice capitalismo dice máquina, quien dice máquina dice fábrica. El capitalismo está por tanto ligado a la invención de la máquina. Se desarrolla, sobre todo, cuando es posible transportar la energía a distancia y cuando es posible realizar en condiciones completamente diversas de aquellas en que vivimos, una división del trabajo racional y universal. Esta división del trabajo hacía decir a un economista inglés, Stanley Jevons, en la segunda mitad del siglo XIX, las llanuras de América del Norte y de Rusia, son nuestros campos de grano. Chicago y Odessa nuestros graneros, el Canadá y los países bálticos, nuestras florestas, Australia cría para nosotros sus corderos. América sus bueyes, el Perú nos manda su plata, California y Australia su oro, para nosotros cultivan el té los chinos, y los indios el café, el azúcar y las especias llegan a nuestros puertos, Francia y España son nuestros vinos, el Mediterráneo nuestro huerto. Todo esto naturalmente tenía la contrapartida del carbón, del algodón, de las máquinas, etc. Se puede pensar que en esta primera fase del capitalismo, que en otra parte califiqué de dinámica e incluso de heroica, el hecho económico era de naturaleza preferentemente individual y privada. Los teóricos excluían en aquel momento del modo más absoluto la intervención del Estado en los asuntos económicos y le pedían tan solo que se mantuviese ausente y diese a la nación seguridad y orden general. Es también en este periodo cuando el capitalismo industrial tiene en sus dirigentes un aspecto familiar que allí donde se ha conservado ha sido de suma utilidad, son las dinastías de los grandes industriales que se transmiten de padre a hijo, no solamente la fábrica, sino también un sentido de orgullo y hasta un puntillo de honor. Pero Lafried en su libro El fin del capitalismo, aun limitando sus observaciones al campo alemán, viene a confirmar que entre 1870 y 1890 estas grandes dinastías decaen, se fragmentan, se dispersan y negan a ser insuficientes. En este período aparece la sociedad anónima. No hace falta creer que la sociedad anónima sea una invención diabólica o un producto de la maldad humana. No se deben introducir demasiado a menudo los dioses y los diablos en nuestros asuntos. La sociedad anónima nace cuando el capitalismo, por aumento de sus proporciones, no puede contar solamente con la riqueza familiar o de un pequeño grupo, sino que tiene que llamar, por medio de la emisión de acciones y obligaciones, al capital anónimo, indiferenciado, coloidal. Es este momento en que la abreviatura sustituye al nombre. Solamente aquellos que están prácticamente iniciados en esta especie de misteriosofía financiera, saben leer bajo el velame de Libesi Strani, bajo el velo de las iniciales extrañas. En este periodo, cuando la industria, ayudándose de su prestigio o de su fuerza, no puede colocar su capital, recurre a la banca. Cuando una empresa llama al capital de todos, cesa su carácter privado, se convierte en un hecho público, o si os parece mejor, social. Este fenómeno introduce una profunda transformación en toda la constitución capitalista ya antes de la guerra, como podéis comprobar en el documentado libro de Francisco Vito Los sindicatos industriales y los carteles. Y la transformación acelera su ritmo antes de la guerra, durante la guerra y después. Ya no se rechaza la intervención del Estado, se la solicita. ¿El Estado debe intervenir? No hay duda. ¿Pero cómo?
Las formas de la intervención del Estado en estos últimos tiempos han sido diversas, variadas y contradictorias. Es la intervención inorgánica, empírica, caso por caso. Esta ha sido aplicada en todos los países, hasta en aquellos que en estos últimos tiempos conservaban izada la bandera del liberalismo económico. Hay otra forma de intervención, la comunista, por la cual yo no tengo ninguna simpatía, ni siquiera en determinado espacio, senador Corvino. Excluyo, desde luego, que el comunismo aplicado en Alemania hubiese dado resultados diversos de los que dio en Rusia. De todos modos es evidente que el pueblo no ha querido el experimento. Este comunismo, tal y como aparece en algunas manifestaciones de exasperado americanismo, los extremos se tocan, no es más que una forma de socialismo de Estado, no es más que la burocratización de la economía. Yo creo que ninguno de vosotros quiere burocratizarse, esto es, congelar la realidad de la vida económica de la nación, realidad complicada, mudable, ligada a cuanto sucede en el mundo y sobre todo, de tal condición, que cuando lleva a cometer errores, tales errores tienen consecuencias imprevisibles. El Estado corporativo, 13 de enero de 1934. 3. Sobre los orígenes y las posibilidades futuras. Del sindicalismo fascista convendrá recordar el siguiente escrito, aun cuando otros lo hayan hecho ya, vale todavía la pena de ponerse a estudiar cómo, cuándo y dónde ha nacido el sindicalismo fascista, cuáles son los elementos fundamentales de su ideología, cuáles sus fuerzas presentes, cuáles sus posibilidades futuras. Me prestó de buen grado a esta faena porque veo en el sindicalismo fascista una gran reserva de fuerzas humanas para el fascismo, un medio potente de elevación moral y material de la gran masa, que es la base de la sociedad nacional. Me propongo, además, interesar a los fascistas en el estudio y el amor de este movimiento que constituye una de las novedades de nuestra revolución fascista y una de sus máximas garantías. Durante todo el 1919 no se puede hablar de un sindicalismo fascista ni siquiera en embrión. Entre los militantes de los 50 fascios de combate, representados en el primer Congreso Memorable de Florencia, en octubre de 1919, había muchos obreros, supervivientes de los fascios de Acción Revolucionaria Intervencionista de 1915, pero no podían constituir un núcleo sindical ni siquiera interior. La situación sindical no mejoró durante todo el 1920, a pesar de que los fascios se multiplicaban hasta los rincones apartados, y se extendieron muy lejos de los centros principales. Solamente en 1921, cuando el fascismo irrumpe, después de las emboscadas socialistas de Bolonia, Módena y Ferrara, en el Valle del Po y derrumba una a una todas las fortalezas materiales y morales de la organización socialista. Solamente entonces cuando el fascismo se convierte en un fenómeno de masas, y de masas rurales, como ya demostré en estas mismas páginas, solamente entonces ve estallar ante sí el fenómeno sindical, con toda su vastedad, con todos sus problemas técnicos y humanos, el éxodo de las masas de los viejos a los nuevos sindicatos, fue tumultuario, como un torrente desbordado que se precipita en otro canal. Reconozco que el rápido eclipse del poderío de los rojos, se produjo en primer lugar por la acción belicosa del fascismo, para la cual no estaban moralmente preparados los charlatanes de la revolución marxista. También influyeron dos hechos casi contemporáneos y de vasta resonancia política y moral, el fracaso de la ocupación de las fábricas en Italia a fines de 1920 y la carestía en Rusia. El año 1921 fue decisivo para el fascismo italiano, este se encontró frente a tres problemas importantes que tuvo que resolver: la organización armada de las escuadras, el movimiento sindical, la transformación del movimiento en partido político, transformación que fue confirmada por el Gran Congreso de noviembre en Roma. En diciembre de 1921, el partido precisa su programa de trabajo y toma esta posición frente al sindicalismo. El fascismo, se dice en el programa de su estatuto, no puede negar el hecho histórico del desarrollo de las corporaciones, pero quiere ordenarlas a los fines nacionales. Las corporaciones se consideran valiosas con arreglo a dos objetivos fundamentales, como expresión de la solidaridad nacional y como medio de desarrollo de la producción. No deben tender a ahogar a los individuos en la colectividad, nivelando arbitrariamente sus dotes y su fuerza, sino por el contrario a valorizarlos y desarrollarlos. En esta esquemática declaración no están todos los puntos de una doctrina, sino el esbozo de una doctrina. Los gérmenes. Está comprendido el hecho sindical y su ordenación a los fines nacionales. Se tiene en cuenta la producción, de la cual, las corporaciones deben ser el elemento creador. Está, en fin, la repulsa del igualitarismo socialista y la adhesión, al concepto de la necesaria variedad y jerarquías.
No se habla del método para realizar el sindicalismo fascista. Se considera que es de la competencia específica de las corporaciones. Sigue en cambio el mismo capítulo del programa con una numeración de los postulados que el Partido Nacional Fascista se proponía agitar en favor de la clase trabajadora y de empleados. Vale la pena de reproducirlos para atestiguar que han sido realizados por la revolución, a través de la obra del gobierno fascista. Primero, el Estado debe promulgar una ley que establezca, para todos los asalariados, la jornada media legal de 8 horas, con las posibles modificaciones que aconsejan las necesidades agrícolas e industriales. Esta ley fue promulgada en 1923, y es mérito exclusivo del gobierno fascista el haberla adoptado, en homenaje a las convenciones sociales de Washington, en cuya ratificación, comprendiendo la jornada de 8 horas, la Italia fascista está a la cabeza de todas las naciones del mundo. Ayer en la Cámara de los Comunes se votó en contra de la ratificación del acuerdo sobre la jornada de 8 horas, lo que debe de haber suscitado cierta contrariedad en la Oficina Internacional del Trabajo y cierta pena en el ánimo de Albert Thomas, sumo sacerdote de la Oficina de Ginebra. Segundo, una legislación social adaptada a las necesidades actuales para amparo de accidentes, invalidez y vejez de los trabajadores, ya sean agrícolas, industriales o empleados, siempre que no perjudique a la producción. Si quisiese enumerar todas las previsiones de orden social adoptadas por el gobierno fascista, tendría que llenar muchísimas páginas solo con los títulos de los decretos. Recordaré únicamente el último, dar categoría de entidad moral, concediéndole a la vez 1 millón, a la obra nacional del dopolavoro, cuya importancia para la educación física e intelectual de las clases trabajadoras es ya muy grande y cada día lo será más. Tercero, una representación de los trabajadores en el funcionamiento de cada industria, limitada a los asuntos que se refieren al personal. Este postulado ha de considerarse, por un lado, como un reflejo de la época en que el gobierno de entonces nombraba una especie de comisión para efectuar una encuesta acerca de la producción y para determinar eventualmente las modalidades de un control sobre las fábricas, y por otro, tal postulado marca claramente el límite de la competencia y de la intervención de los trabajadores en el funcionamiento de las industrias. Cuarto, confiar la gestión de industrias o de servicios públicos a organizaciones sindicales que sean moralmente dignas de ello y que estén técnicamente preparadas. Con esto se venía a establecer un principio, pero inmediatamente se determinaban las condiciones de posibilidad del mismo. Quinto, difusión de la pequeña propiedad en las zonas y para aquellos cultivos en que la economía de la producción la consienta. También aquí el postulado sindical fascista se encuadraba en el ámbito primordial de la producción. No la pequeña propiedad por sí misma, como el arte por el arte, con fines de simple conservación social, sino la pequeña propiedad allí donde aumenta el patrimonio de la riqueza efectiva y la potencia nacional. El sindicalismo fascista antes de ser nacional, fue regional y provincial. La unidad nacional de las corporaciones vino bastante después, cuando todas las filas fueron reorganizadas, cuando a través de las discusiones en los congresos y en los periódicos aparecieron definidas las líneas programáticas del sindicalismo nacional. Las líneas que distinguen nuestro sindicalismo de los otros, son estas: aceptación de la idea de patria como realidad tangible e intangible, lo que excluye los internacionalismos obligatorios y políticos, destinados a deshacerse al primer encuentro con las realidades profundas, pero no excluye los contactos internacionales útiles allí donde sea preciso defender el trabajo italiano, como han hecho las corporaciones en los congresos ginebrinos. La aceptación de la idea de patria significa la subordinación consciente de las masas sindicales fascistas a las exigencias pacíficas o guerreras de la nación. La importancia de esta premisa es obvia e inmensa. En segundo lugar, el sindicalismo fascista considera al capital, no como un elemento a suprimir, lo que práctica e históricamente es absurdo, sino como un elemento a liberar y a potenciar. En este punto la posición del sindicalismo fascista es original: liberar y potenciar el capital, sobre todo en Italia, donde el capital, siendo de formación recientísima, encuentra mayores dificultades para ensancharse, porque los sitios buenos están ocupados por las naciones que ya son capitalistas desde hace un siglo, mientras nuestra historia capitalista puede decirse que comienza con la guerra y con la postguerra. Las corporaciones tienen un interés directo en que el capital se desembarace todo lo posible de cualquier obstáculo interno o externo. El sindicalismo fascista rechaza la antítesis, de origen marxista, entre capitalismo y proletariado, habiéndola superado prácticamente en el campo agrícola e intentado superarla, con el famoso pacto del Palacio Chigi, incluso en el campo industrial. Las corporaciones pueden mejorar la suerte de sus sindicatos si el capitalismo es fuerte, no en cambio si el capitalismo es débil, estático y empavorecido.
De estas premisas se deduce la posición del tercer elemento, técnico obrero. Su suerte particular está ligada, ante todo, a la suerte general de la nación. Si la nación está oprimida, los trabajadores también lo están. Si la bandera de la nación es respetada, también dos trabajadores de esa nación son respetados. La jerarquía de las naciones se refleja en la posición de sus clases obreras. Los organizadores de una nación triunfante tienen puesto preeminente incluso en el campo obrero. Es el ejemplo clásico de Alemania desde el 1870 hasta 1914. El centro de la actividad proletaria, tras de la derrota de Francia, pasa de París a Berlín. Hoy ha pasado a América. La American Federation of Labor ocupa un puesto privilegiado en la organización mundial. No puede el elemento técnico y trabajador desinteresarse de la suerte del capital ni del capitalismo, considerado el primero como instrumento, el segundo como sistema social. Las condiciones de los trabajadores están ligadas a las condiciones de desenvolvimiento del capitalismo de su propio país. Un sistema aduanero que restrinja, por ejemplo, la posibilidad de expansión del capitalismo italiano, repercutirá fatalmente sobre las condiciones de las masas trabajadoras. Si hay menos trabajo hay menos salario, y si hay menos salario hay menos bienestar. Una industria derrotada por la competencia extranjera es un desastre para todos los trabajadores empleados en ella. El sindicalismo sabe que las reivindicaciones de los trabajadores respecto del salario, llevadas más allá de cierto límite, encuentran obstáculos insuperables de orden objetivo, que no se pueden superar sino con artificios, heraldos de la crisis. Por otra parte, la nación, entendida como un complejo de fuerzas políticas y morales, no puede olvidar el destino de las multitudes laboriosas, porque su interés inmediato consiste, como tantas veces se ha dicho, en insertarlas en su organismo y en su historia. Lo mismo digo a los patrones cuyo propio interés objetivo debe impulsarles a conservar, en el más alto grado posible, el nivel de vida de sus obreros, porque esto significa mayor tranquilidad en fábricas y talleres, mayor y mejor rendimiento, y por tanto, mayor posibilidad de vencer la competencia de los demás. Un capitalista inteligente no puede esperar nada de la miseria, por eso los capitalistas inteligentes se preocupan, no solamente del salario, sino también de construir casas, escuelas, hospitales y campos de deportes para sus trabajadores. De todo esto resulta claramente que las tres fuerzas históricas examinadas, nación, capital, corporaciones, no están en antítesis irreductible como con confusa visión de los fenómenos económicos dican los socialistas, sino en relación de estrecha interdependencia de la que se deriva la necesaria coordinación. En este claro concepto está el núcleo del sindicalismo fascista, para el cual la colaboración es la regla y la pugna es la excepción. El sindicalismo, junto a la acción política general del gobierno y la administración propia de los municipios, es un medio potente para llegar a las masas profundas del pueblo italiano y ensanchar con ellas la base del régimen. Fascismo y sindicalismo, en la revista Jerarchia, mayo de 1925. 4. He aquí el texto de la ley sobre las corporaciones. Artículo 1. Las corporaciones, previstas por la Declaración B de la Carta del Trabajo, por la Ley del 3 de abril de 1926 número 563, y por el Decreto del 1 de julio de 1926 número 1130, quedan instituidas por decreto del jefe del gobierno, a propuesta del Ministerio de las Corporaciones, y oído el Comité Corporativo Central. Artículo 2. Las corporaciones estarán presididas por un ministro o un subsecretario de Estado, o por el secretario del PNF, nombrado por decreto del jefe del gobierno. Artículo 3. El decreto institutivo de la corporación determina el número de miembros de que debe componerse el consejo, y cuántos de entre ellos deben ser designados por cada una de las asociaciones coaligadas. La designación habrá de ser aprobada por decreto del jefe de gobierno, a propuesta del ministro de las corporaciones. Artículo 4. En las corporaciones donde están representados diversos ramos de la actividad económica pueden instituirse secciones especiales cuyas deliberaciones deben ser aprobadas por la corporación. Artículo 5. El jefe del gobierno puede ordenar la convocatoria de dos o más corporaciones para asuntos concernientes a diversos ramos de la actividad económica. Las corporaciones unidas tienen, en dichos asuntos, los mismos poderes que los artículos siguientes atribuyen a las corporaciones aisladas. Artículo 6. El jefe del gobierno, por decreto, a propuesta del ministro de las corporaciones, y una vez oído el Comité Corporativo Central, puede constituir comités corporativos para disciplinar la actividad económica de determinados productos, llamando a formar parte a representaciones de las categorías económicas de la rama correspondiente,
de la Administración y del Partido Nacional Fasquista. Las deliberaciones de dichos comités corporativos han de someterse a la aprobación de las corporaciones competentes y de la Asamblea General del Consejo Nacional de las Corporaciones. Artículo 7. Las asociaciones conjuntas de una corporación se convierten en autónomas en el campo sindical, pero continúan adheridas a las respectivas confederaciones, según las disposiciones que emanen del ministro de las corporaciones. Artículo 8. Además de las atribuciones y poderes ya establecidos por la Ley del 3 de abril de 1926 y por RD del 12 de julio de 1936, NE 1130, la Corporación elaborará la norma prevista por la Ley del 10 de marzo de 1930, N*206, para la reglamentación colectiva de las relaciones económicas y para la disciplina unitaria de la producción. La Corporación ejercitará dicha función a propuesta de los ministros competentes o a demanda de una de las asociaciones federadas, siempre con consentimiento del jefe de gobierno. Artículo 9. Los acuerdos estipulados, en el sentido del art. 12 de la Ley del 2 de marzo de 1930, número 206, por las asociaciones sindicales que se coaligan en una corporación, deben, antes de la aprobación de que habla el art. 11 de la presente ley, ser sometidos al parecer de la corporación. Artículo 10. En la esfera de su competencia, la Corporación tiene facultades para establecer, del modo que indica el párrafo segundo del art. 80, las tarifas de las prestaciones y servicios económicos, así como los precios de los artículos de consumo ofrecidos al público en condiciones privilegiadas. Artículo 11. Las normas, acuerdos y tarifas a que aluden los artículos precedentes, estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General del Consejo Nacional de las Corporaciones y adquieren el carácter de obligatorios al ser publicados con el decreto del jefe del gobierno, que habrá de incluirse en la colección legislativa oficial. En caso de incumplimiento individual de dichas normas, acuerdos y tarifas, se observarán para la imposición de sanciones, los preceptos legales relativos a los contratos colectivos de trabajo. Artículo 12. La Corporación dará su parecer acerca de todas las cuestiones que interesen de algún modo al ramo de la actividad económica para el que está constituida, siempre que sea requerida para ello por la Administración Pública competente. El jefe del Gobierno puede establecer por decreto, que para determinadas materias, la Administración Pública solicite el parecer de las corporaciones competentes. Por el decreto que instituye las corporaciones o por un decreto posterior que habrá de publicarse en la colección legislativa oficial, el jefe del gobierno puede suprimir las comisiones consultivas existentes en el ramo de la actividad económica para el que se constituyó la corporación, cualquiera que sea la naturaleza de la disposición que instituyó dichas comisiones. Artículo 13. La tentativa de conciliación de las controversias colectivas de trabajo la realizan las corporaciones por medio de un colegio conciliatorio, compuesto por miembros de la corporación misma, escogidos por el presidente cada vez, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto de cada controversia. Artículo 14. Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley o incompatibles con ella. El Gobierno Real tiene facultades para dictar normas que coordinen la presente ley con las del 3 de abril de 1926, número 563, 20 de marzo de 1930, número 206, 16 de julio de 1932, número 834, 12 de enero de 1933, número 141 y con las demás leyes del Estado. Artículo 15. Por Real Decreto, a propuesta del jefe de gobierno y previa autorización del Consejo de Ministros, podrá modificarse la composición de los órganos del Consejo Nacional de las Corporaciones.